De contenidos, un montón de cosas que vamos a tener en el programa de hoy. Yo de ti no me lo perdía. Vamos a arrancar, por ejemplo, aquí en la plaza del Ayuntamiento, porque va a venir en nada ni más ni menos que Sergio Gutiérrez. Es el secretario general y eurodiputado allí en Madrid y, por supuesto, va a estar aquí celebrando los 100 años de los jóvenes socialistas. Estarán por aquí todos los jóvenes, hablaremos con ellos y sobre el futuro de este partido. ¡Ay, el futuro incierto! Bueno, también vamos a marcharnos al Centro Comercial La Vital porque tenemos una cita con los carteles de fallas que están aquí, las fallas a la vuelta de la esquina en menos de medio año. Ya las tenemos aquí, ya están preparando los carteles que van a anunciar las fiestas josefinas en la capital de la Safor. Bueno, pues hablaremos con los ganadores de este premio en el Centro Comercial La Vital. El premio de cartells es de Tomás Femenía. Y también, para acabar el programa de hoy, vamos a hacer deporte, como siempre solemos hacer aquí. Lo hicimos la pasada semana en la universidad con esa maratón de spinning. Nos vamos a ir con la bicicleta precisamente hasta la Plaza Lítica en esa 20 vuelta en bici. Recorreremos las calles de la ciudad y haremos deporte de paso con las bicicletas. Y todo esto en Que te calles en el programa de hoy. Así que no desconectes, ¡comenzamos! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! Dicho y hecho, estamos en la plaza del Ayuntamiento, se celebran 100 años de los jóvenes socialistas que poco a poco han ido dejando de ser jóvenes para convertirse, por ejemplo, en altos cargos de este partido político. Bueno, pues vamos a recibir a Sergio Gutiérrez, que es uno de los grandes, es el secretario general de los jóvenes socialistas, peso pesado y eurodiputado, que vendrá aquí hasta la plaza del Ayuntamiento para ser recibido precisamente por los jóvenes socialistas de la ciudad de Gandía, que después irán a hacer una conferencia al Museo de Faller de Gandía. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a saber mucho más de estos chicos, de estos jóvenes, con esos pensamientos tan metidos en la cabeza. Veremos lo que nos cuentan y a ver si son capaces de contestar a nuestras preguntas, así que te calles. Nos vamos con los socialistas, que cumplen 100 añitos. ¡Felicidades! Nos hemos encontrado por aquí en la plaza del Ayuntamiento con Josep Miquel Moya desde el blog, que nos va a contar su experiencia, o mejor dicho, su visión un poco de los socialistas que celebran esos 100 años. Bueno, hoy es su día, viene aquí ese secretario general, Sergio Gutiérrez. ¿Qué te parece, no? ¿Cumplen años? Bien, ¿no? ¿Cómo los ves? ¿Jóvenes? Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, ¿no? Lo están haciendo bien los chicos aquí en Gandía. A veure, si tens 100 anys, molt jove no eres. Però en este cas és un valor afegit, perquè efectivament estem parlant d'una organització política, no és fàcil que ningú complisca 100 anys en els temps que corren. Bueno, jo no soc ningú per a juzgar si estan fent-ho bé o estan fent-ho mal. Nosaltres, des del blog parlant, la ideologia d'un partit supeditats a lo que es mane des de Madrid, és a dir, amb una certa visió centralista, no és la nostra manera de fer-ho. Però bueno, nosaltres desitgem que siguin capaços de complir 100 anys més. ¿Podemos decir que ellos son un poco los títeres de la gente que está por encima del partido? No sé, pregunto, no sé. No, jo no m'atreviria a dir tant, però sí que és de veres que moltes vegades les decisions no les poden prendre d'una manera lliure, i això és evident, perquè sempre hi ha interessos superiors als que han d'acatar. Bueno, los jóvenes del blog también hacen lo suyo, ¿verdad? Sí, són molt guerrers i molt feiners. El bloc jove i Compromís jove estan en un moment dolç i, bueno, no tenim 100 anys, No se visten así como como José Manuel Prieto, ¿no? Que se visten así, como muy formales, muy... No ho sé, suposo que n'hi haurà de todo, ¿no? N'hi haurà de tot, sí, però no és el seu estil, no. Bueno, José Miquel, ya para acabar, ¿qué le pasa al hospital, que nos han dicho que hasta 2015 no acabarán las obras? ¿Qué le pasa a la Generalitat? ¿Las obras muy retrasadas? El retras és evident i són retrasos, a més, absolutament injustificats, o no, o per lo menos no explicats, però que poden tindre la causa, evidentment, en el col·lapse econòmic que existeix. El que passa és que no te donen fetge, no saps mai quan va ser, i estem parlant d'una infraestructura tan vital per a la comarca, per la que hem lluitat tantíssim, que la veritat és que dona un poc de malícia. Ara, efectivament, diuen que durant la legislatura. Home, la legislatura és molt llarga i, com tu dius, queden cada 4 anys. Això no haurien de consentir-ho la societat, haurien d'exigir que fora una prioritat, i n'hi ha pocs diners, ja ho sabem, però els pocs diners que hi ha gent que se gasten en aquelles coses que són essencials, i l'hospital comarcal és una d'elles. A ver si el alcalde aprieta un poquito a los altos cargos de la Generalitat y hace algo, ¿no? Nosaltres ens encarreguem
encarregarem d'anar recordant-li permanentment totes les coses que ha anat prometent, que en són moltes. Eso es, que no se nos quede como una estatua como San Francisco de Borja en la hospital y que vaya avanzando poco a poco. Això esperem. Pero vamos a buscar a más protagonistas, que seguro que hay, y si no me los invento, como siempre. Vamos a hablar con José Manuel Prieto, que él es el secretario general aquí en la comarca de los jóvenes socialistas de Gandía, y vamos a ver qué nos cuenta, qué nos dice acerca de esta visita y de estos 100 años. José Manuel, ven aquí, que te pille, ven aquí, que te pillo, nervioso, ¿no? ¿Estás nervioso? Un poco. Te nota. Bueno, ¿cómo es la historia? ¿Vosotros estáis ahí, lo recibís? ¿Cómo es esto? Pues no sé si va a llegar aquí, porque no sé si lo va a encontrar o va a llegar a las Clarisas, no lo sé, pero lo traeremos aquí de todas formas. Muy bien. Pero bueno, se cumplen 100 añitos. Cuéntame un poquito de qué va la historia. Ostras, pues es un marrón importante organizarlo porque hemos tenido un montón de tareas por delante, pero 100 años no se cumplen todos los días y nosotros esta noche nos vamos a celebrarlo y luego nos vamos de cena, que es lo que toca. Esto es lo que toca, y luego de copeo, claro. Bueno, pero poco, que mañana hay cosas que hacer. Bueno, nos estaba diciendo José Miquel Moya que no sabe más o menos cómo está el tema de los jóvenes socialistas. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? ¿Qué aportación dais al partido? Bueno, nosotros no somos el partido, a lo mejor en otros partidos en otros partidos sí que estar en la sección de jóvenes significa estar en el partido, pero aquí no. Nosotros somos un complemento quizás más rebelde que el partido. Nada que ver con los jóvenes del Partido Popular, ¿no? No. Ellos van por otro palo. Es que, bueno, allí si eres del PP eres también de los jóvenes, es lo mismo. Aquí no es lo mismo. No. Bueno, pero os visita un personaje importante, es también eurodiputado, ¿no? Sí, es eurodiputado en el Parlamento, tiene pues 28 o 29 añitos y es concejal de su pueblo, de fiestas y creo que de Hacienda. ¿De qué pueblo es? ¿Se puede saber? Escalona, en la provincia de Toledo. Toma ya, ¿no? Es de Tomelloso, ¿no? No, por ahí está. Bueno, ¿y los actos que vais a hacer durante este fin de semana? Museo Faller, ahora tenéis una conferencia, ¿no? Tuvimos en agosto el primer torneo de vóley, que si no pasa nada lo volveremos a repetir el año que viene. Y no lo montáis. Y bueno, hay que tener de todo. Y en noviembre cerraremos el centenario con actividades multideportivas, pues habrá de todo. Habrá básquet, fútbol, todo en una noche de sábado para que no se diga que todo tiene que ser completo. ¿El chico este va a participar de todo también? Hoy solo. Expectantes estamos a la espera del secretario que va a participar, como bien nos ha dicho José Manuel Prieto, de una partida de vóley, ha dicho, de básquet, de fútbol, un copeo, una cena. Yo también quiero participar de este cumpleaños feliz. Tócate la nariz. Qué placer poder besarte cada vez. Me enorgullece estar a tu lado. Muchas gracias, yo también. Qué guapa vas, como siempre, Sí, y el detallito este... De los socialistas. Oye, me estaba diciendo José Manuel Prieto que no tiene nada que ver el tema de las juventudes con el tema del partido, que son independientes. De hecho, nos ha explicado un poquito la agenda que tienen y la verdad es que estamos de acuerdo porque tiene una agenda un poco rara, ¿no? Para recibir al secretario general, una partida de fútbol, de vóley, una cenita. Esto no tiene mucho que ver, ¿no? Es que los jóvenes son independientes, tienen que ser independientes porque, bueno, son el futuro y ellos han de cambiar y modificar y renovarnos. Ajá. Entonces, pues tienen esa parte de libertad, y después estamos un poco los de la vieja guardia. Y estáis vosotros detrás, ¿no? Dándoles ese colchón. También hemos sido jóvenes, ¿sabes? También hemos sido jóvenes. ¿Dubina, has estado tú en las juventudes del Partido Socialista en algún momento de tu vida? No, estoy en Cataluña, porque sabéis que yo soy de Barcelona. Entonces estábamos en el Partido Comunista, el PSUC, ¿me entiendes? O sea que mucho tiempo, muchos años, ¿me entiendes? Pero no, en Gandía siempre está en el Partido Socialista. Bueno, la verdad es que apoyando aquí a los jóvenes hay que ver el modelito que me ha traído hoy. Está guapísima, de verdad, una vueltecita, a ver, una vueltecita ahí, qué guapa está. Dios mío. José Manuel Prieto, Liduvina, Gil, Diana... Nunca me acuerdo de tu apellido, ¿cómo es? Morán. Morán. Ripoll, que si no mamá se enfada. Hay que quedar bien con toda la familia. Bueno, Diana, veo aquí una pequeñísima congregación de vosotros que habéis venido, no sois muchos, pero se os va a oír, ¿no? Son 100 años y esto hay o sea, tiene que sonar, tiene que la gente notarse, ¿no? Notaros que estáis aquí presentes. Sí, avui és un dia de celebració. Estem així arreplegant el que són els secretaris de la província, d'Espanya i això, per això som una xicoteta comitiva. La intenció és portar-lo al Palau Ducal, a que conegueu una miqueta més és una rutita por ahí. La riquesa cultural de Gandia, i després al Museu Faller, que serà l'acte, i sí que estarem tots pues, abrigant als joves. Muy bien. Yo le decía a Liduvina que cuidado nos confundan con la boda que hay aquí ahora mismo en el ayuntamiento, porque perfectamente podríamos, de hecho de paso... Celebración no pasaría nada. No pasaría nada. Problema. Bueno, ¿qué valoración haces tú? ¿Crees que podríamos hacer esos 100 años que tú no has vivido, pero a lo mejor con los 25 que tienes?
Que viene quedado, Sí, bueno, sí, una miqueta més de 25, però bé, tampoc falta indagar. M'ho contava. Pues una valoració positiva, crec que la gent de joves són una bona mostra de lo que la joventut... El móvil. Una bona mostra de lo que la joventut pot ser, és una joventut formada, implicada en la ciutat, implicada en la política. Crec que els joves tenen que estar en la política perquè és l'instrument que pot canviar el món i des de la joventut i l'energia que tenen que començar a implicar-se en la ciutat. Y me gusta esto de apartar un poco el tema político del tema de juventud, es decir, no pertenecer al grupo, ser un grupo con unas mentalidades políticas, ideales políticos, pero nada que ver, ¿no? No asociarlo a los socialistas, que dice José Manuel Prieto que es muy bueno esto. Sí, a veure, un grup com els joves socialistes té que saber aglutinar a la gent que tinga gana de moure's i la gent més activa de Gandia. I la política ve després, perquè la política és un instrument. Si ens oblidem de que la política està al servei de la ciutadania és quan la política falla. Bueno, pues mejor dicho imposible, Diana. La verdad es que cada vez que hablo contigo me voy a casa con una sensación de no sé, de plenitud increíble. Gracias. No, a tu, gracias. Está poniendo roja ahora mismo. Sí. Aquí tenemos, ¿qué tal? Encantado, ¿eh? Aquí tenemos a Sergio Gutiérrez, el secretario general, Jóvenes Socialistas. ¿Qué tal? Sí, hola, buenas. Bueno, te ha costado llegar, ¿eh? Los atascos que nunca se prevén, ¿no? Esto cuando pones la distancia siempre te mienten. La previsión no cuadra nunca. Nunca prevé. Cuéntanos un poquito, ¿es la primera vez que llegas aquí a Gandía? No, ¿Han hablado un poquito de la ciudad, de cómo va? Yo he estado en Gandía muchas veces como turista, es decir, es una ciudad que me encanta. Desde pequeño que venía con mis padres, bueno, toda la comarca de la Safor la conozco bien y bueno, políticamente posiblemente sea así el primer acto, pero la última vez hace 2 veranos. Imagino que te habrás informado un poquito de cómo va aquí el tema político, cómo se mueven los jóvenes, socialistas sobre todo, ahora que estáis de cumpleaños. ¿Cuál es tu valoración, pensamiento? ¿Qué es lo que opinas? De los jóvenes, de Gandía... De Gandía, de los jóvenes, de la gestión, de cómo se están haciendo las cosas, de cómo pueden mejorar... Hombre, yo creo que ha habido el 22 de mayo pues una mala noticia, ¿no?, para el conjunto de los jóvenes y de los ciudadanos, ¿no?, en Gandía, y lo estamos viendo no solo a nivel local, también a nivel de comunidad, que hemos pasado pues de determinados sitios, de gobiernos que han apostado claramente por determinadas cosas, por prioridades, que es la educación, los servicios públicos, la sanidad, a gobiernos que parecen que han tirado la batalla en la lucha contra la crisis, o mejor dicho, en la lucha por mantener determinadas cosas a pesar de la crisis. Y bueno, yo creo que queda mucha tarea por delante. ¿Y cómo podemos hacer para que los jóvenes vayan juntos, unidos, y que haya una fuerza política a nivel de juventud fuerte en el país, para que no decaiga y un poquito consolidar a toda esta gente y que se agrupen, que vengan, que se apunten, que conozcan? Pues yo creo simplemente con 2 cosas. Una, decir las cosas como son, sin maquillajes, decir la verdad de lo que piensas y la verdad de las cosas que están pasando, y sobre todo intentar tener unos retos generacionales concretos y asumibles por todos. Yo siempre digo que la generación anterior de la nuestra pues tuvo el reto de construir la democracia y construir el estado del bienestar, y que nuestra generación tiene que asumir y tiene que conquistar sus propios retos, que no dejan de ser los sueños. Es decir, siempre dice que cada generación tiene 2 cosas, una manifestación y un sueño. Las manifestaciones las estamos teniendo desde el 15 de mayo, desde el 15M, y a nosotros nos toca pues conseguir que todos esos manifestaciones se conviertan en sueños y de los sueños se conviertan en realidades. Bueno, tenemos ahí un reto, el 20N, a ver qué pasa. Bueno, imagino que todos unidos, ¿no? Sí, de momento... Más que nunca. De momento ya hay una cosa positiva, que hemos conseguido convertir el 20N de la fiesta del fin de la dictadura a una fiesta democrática en las urnas. Y ahora a pelear, porque yo creo que como jóvenes el próximo 20 de noviembre tenemos que ir a luchar por 3 cosas. Nosotros no creamos el estado del bienestar como generación, lo crearon la generación anterior a la nuestra, y ahora nos toca como nunca, como nadie, pelear para mantenerla. Nos toca seguir apostando por un proyecto que cree empleo, pero no cualquier empleo. En España nos sobra empleo basura. Tenemos que apostar por la creación en estos tiempos de paro, pero por tener un empleo de calidad, con
salarios dignos, con empleos estables como tienen en toda Europa. No podemos ser una excepción y para constituir y crear una democracia mejor y más entendible, ¿no? Pues bueno, que tengáis mucha suerte, felicidades por estos 100 años, que sean muchos más. No se me notan, ¿no? No, yo creo que vas bien, ¿no? No, todavía no le ha salido ni una cara, muy bien, Sí, muy bien. es así, se me ha caído el pelo, pero aún así lo mantenemos, ¿no? Los años no pasan en balde. Qué lástima. Bueno, que tengáis mucha suerte y que, bueno, te han preparado una agenda apretadita durante el día de hoy. Como tiene que ser. Creo que a lo grande, ahora os vais al Museo Faller, creo por una conferencia, después cenita y después incluso copeo, o sea que vas a tenerlo completo. Estamos deseando que llegue lo último. Jóvenes, gracias. A ti, gracias a vosotros. Brutal, gracias Sergio Gutiérrez, secretario general, eurodiputado en el Parlamento y por supuesto que seguiremos todos los pasos que hagan ellos durante el trayecto de estos días. Veremos a ver si consiguen el 20N, llevarse el gato al agua o si no. Y nosotros te lo hemos contado en... ¡Que te calles! ¡Que te calles!